La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la palabra de Dios. Nos visitan esta mañana, nos acompaña el profeta Hernán Narváez, amigo de la casa, amigo personal, que ya les conté una vez cómo el Señor nos ha unido en el Espíritu, y esa unidad en el Espíritu es la que va a traer bendición en esta mañana para su pueblo. Si usted espera recibir una palabra de Dios, la va a recibir. Si está expectante a lo que Dios tiene para decirle, eso se va a generar. Y si cree, y si escucha, y si recibe la palabra, va a haber un cambio en su vida. ¿Lo cree? Dios les bendiga. Muy buenos días. Para los que todavía están ahí despertándose, es una bendición poder estar aquí esta mañana con ustedes y poder compartir esta hermosa reunión que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén? A veces la gente que no conoce a Cristo hace otros programas, ¿sí? Programas de actividades seculares, pero nosotros tener una actividad espiritual, la verdad que reconforta nuestras vidas y nutre nuestro espíritu. ¿Cuántos creen que esto es así? Y hoy Dios nos va a ministrar, como decía el pastor, a través de una palabra muy directa y muy puntual. Así que sin perder el tiempo, vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que busquen allí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Quiero hablarles acerca de las necesidades. Pero si nos pusiésemos nosotros a hablar, yo de mis necesidades y ustedes de sus necesidades, se nos iría el domingo y tal vez no terminaríamos, ¿verdad? Algunos contarían necesidades físicas, otros necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades familiares, necesidades de todo tipo. Podemos nosotros hablar y se nos pasaría, como les digo, el domingo y seguramente no terminaríamos. Así que no quiero hablar de sus necesidades ni de mis necesidades, sino que quiero hablar de las necesidades de Dios. Amén, dijo uno nomás. Los demás dijeron, ¿qué dijo? No entiendo. Alguien puede estar diciendo, si Dios tiene necesidad, entonces tal vez no sea Dios. ¿Qué clase de Dios tiene necesidad? Pero quiero mostrarles a través de las Escrituras estas necesidades que Dios tiene. Y en primer lugar, quiero hacer esta declaración para poder desarrollar lo que vamos a hablar. Cuando hablamos de necesidad de Dios, no es que esto significa que Dios tiene una necesidad por incapaz. Sí, normalmente uno tiene una necesidad porque uno es incapaz. Uno tiene una necesidad de sanidad porque uno es incapaz de sanarse a sí mismo. Uno tiene una necesidad económica porque es incapaz de resolverla. Bueno, en el caso de Dios no se trata de eso. La necesidad de Dios no pasa por la incapacidad, sino que pasa por otro ámbito donde nosotros vamos a ser hoy ministrados. Capítulo 4 de 1 de Corintios, cuando lo tengan, dicen amén y vamos a leer la Escritura. Así compartimos todos juntos lo que la Escritura nos dice. Capítulo 4, vamos a leer en el versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Amén. Pablo el apóstol está hablando aquí a los corintios y le está hablando de que ellos están en una condición de reinar, de gobernar y de señorear, de poder tener la actividad gubernamental activa en sus vidas. Así que míralo a tu hermano que está a tu lado, por favor, y decirle, estás en condiciones de gobernar. Amén. ¿Por qué el apóstol le dice esto a ellos? Porque antes de poder desarrollar la entrega de lo que va a hacer él a los corintios, él tiene que aclararles lo siguiente, que ellos están en condiciones de hacer lo que la demanda que él les va a dar. ¿Por qué? Porque los corintios son los que reciben la clasificación de los dones, ustedes lo pueden leer allí. Los corintios son los que reciben la palabra del apóstol Pablo de la preeminencia del amor. A ellos se les enseña, se les habla, acerca de los dones, de los talentos que ellos tienen. En otras palabras, los corintios son uno de los pueblos más prolíferos a nivel espiritual. Hay una riqueza espiritual importantísima. Entonces el apóstol Pablo primero lo aclara, pero luego comienza a hablar acerca del gobierno. Por ejemplo, él les tiene que hablar acerca del atavío de las mujeres, les tiene que hablar acerca de la cena del Señor, porque todos se peleaban unos a otros y no guardaban el orden. Él tiene que hablar de ciertas cosas para que pudieran ellos entregar en totalidad el gobierno de Dios. Así que vamos a comenzar acerca de las necesidades de Dios. Y como les decía,
Los voy a llevar a través de las Escrituras para que ustedes puedan conocerlas y saber quién resuelve, quién sacia la necesidad de Dios. El apóstol Pablo dice, primero, ustedes están saciados. En otras palabras, es entender que Dios jamás, nunca, por ningún motivo, te mostrará una necesidad si primero no resolvió la tuya. Amén. Dios nunca revelará su necesidad sin antes resolver la tuya. De manera que lo que hoy vamos a conocer, alguien me dirá al final de la reunión, pero yo tengo este problema y todavía no se resolvió. Yo estoy hablando en ámbitos espirituales. Que esté en tu vida no representa que esté activo. En otras palabras, yo puedo tener una capacidad dada por Dios, pero nunca la ejecuté, nunca la manifesté, pero está. Entonces, eso vamos a hablar en el día de hoy. Dios, primeramente a nosotros nos dice, yo te he dado todo, te he dado mis dones, te he dado mis talentos, te he dado mi gracia, te he dado el carisma, he puesto mi favor en tu vida, mi vida entera a través de mi Hijo Jesús ha sido derramada en tu vida. Así que todo lo que viene, lo que concierne al reino de Dios, estás en condiciones de hacerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Así que entonces quiero que busquen por favor Evangelio de Juan, el capítulo 4. Quiero decirles al menos 3 necesidades de Dios. Y si por ahí tengo un poco más de tiempo, les diré 1 o 2 más, pero al menos 3 quiero decirles que son por lo menos las más importantes en referencia a la necesidad de Dios. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. En primer lugar, uno no busca lo que no necesita. Si uno busca algo es porque lo necesita. Entonces, la primera necesidad de Dios es buscar adoradores. Amén. Ahora, ¿qué es el problema que ocurre hoy en las grandes aglomeraciones de cristianos? Hay una falta de adoración genuina terrible. Mucha gente interpreta que la adoración está limitada, condicionada a un sonar de melodías armoniosas. Y aunque eso es parte de la adoración, eso no hace a la adoración. ¿Me entienden? Ahora, si yo considero que venir a la iglesia y adorar a Dios es desde que los hermanos comienzan a tocar los primeros acordes y finaliza cuando la prédica comienza, entonces yo no he entendido lo que es adoración. La adoración es algo que implica mi vida completa. Yo fui creado para adorar. Ahora, que haya sido creado para adorar no significa que yo esté obligado a adorar. Son dos cosas diferentes. Entonces, Jesucristo se encuentra con la samaritana porque había un conflicto desde hacía muchos siglos atrás, desde que Israel es dividida a través de una palabra profética. Se divide en 10 reinos, 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro lado. Las 2 tribus que quedaron, una de ellas estaba allí, el templo de Salomón, donde se adoraba. Por eso esta samaritana dice, nosotros hemos heredado esto, que ustedes dicen que tenemos que adorar allí y nuestros padres nos dicen que tenemos que adorar aquí. Jesús dice, ustedes adoran lo que no saben. Ustedes creen que la adoración es un lugar físico y que es un ámbito donde se puede desarrollar. Y yo les digo que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. En otras palabras, hay adoradores que adoran, pero no en verdad. Adoran por diferentes cosas. Algunos... Y voy a hacer un paréntesis, por supuesto. Algunos adoran por dinero, otros adoran por fama, otros adoran porque le queda bien, otros adoran porque lo empujaron, pero no están adorando en verdad. Y además dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Y el Padre tiene hijos, ¿sí o no? El Padre no tiene sandías, tiene hijos. En otras palabras, los que adoran en espíritu y en verdad siempre son hijos. Es decir, que los que están siendo simpatizantes del Evangelio no adoran.
Los que están de paso no adoran. Los que son profesionales no adoran. Pueden cantar, pueden tener un tiempo solemne, bastante ritualista y ceremonioso, pero no es adoración. La adoración representa tener una vida que adore al Padre en todos nuestros aspectos. Amén. Por eso es tan importante entender esto, que Jesús en el desierto de Jericó, tentado por Satanás, recibe esta tentación y le dice: si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra que me fueron entregados te daré a ti. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la esencia de la adoración de primera mano. Y además de esto, él sabe lo que representa y lo que desata la adoración. Él fue creado para eso. Él fue creado para adorar. Amén. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 28, acerca de esto. No voy a extenderme mucho en este punto, pero sí quiero que ustedes lo puedan ver para que comprendan por qué nosotros tenemos la bendición de poder adorar a Dios. Capítulo 28 de Ezequiel dice el verso 13. En Edén, en huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, y cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras, oh querubín protector. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, dice la Escritura, estamos hablando de Lucero, Lucifer, que después pasó a ser Satanás. Él fue creado, él era uno de los 3 querubines que guardaban la gloria de Dios, que cubrían la gloria de Dios, y en adoración fue creado para esto. Cuando leemos que dice tus primores estuvieron preparados para el día de tu creación, la palabra primores se traduce tu ministerio. Es decir, la tarea que Satanás o Lucifer en aquel entonces iba a realizar era adorar a Dios. Entonces dice, antes de que fueras creado, ya estaba preparado tu ministerio. En otras palabras, lo que esto quiere decir es, fuiste creado con este objeto de adorar a Dios. De manera que querubines, arcángeles, serafines, ángeles, todos ellos tienen la directiva de Dios de adorarlo. Ellos no hacen otra cosa que adorar a Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice la Escritura, mire lo que dice el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. El sello de la perfección, para que ustedes entiendan, es esto. Perfecto, más perfecto, igual Lucifer. Eso es el sello de la perfección. Ahora, nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos creen eso? Somos perfeccionados por Cristo, por la fe, pero humanamente no somos perfectos. Entonces ustedes pongan en la balanza y sean objetivos, no subjetivos. Ponen a Lucifer o a todo, cualquier tipo de ángel y pónganse ustedes en condiciones espirituales. ¿Quién es mejor? ¿Un ángel o nosotros? Claro. Ahora, ¿por qué? Porque ellos fueron creados perfectos. Nosotros vamos camino a la perfección. Ahora, sin embargo, Dios no está buscando ángeles porque dice creado. Entonces las cosas que se crean no son las cosas que nacen. En cambio, los hijos son los que nacen de sus padres. ¿Me siguen hasta allí? Entonces, los creados como son los ángeles, ellos tienen que adorar, ellos no tienen opción. En cambio, los hijos sí tienen la opción de vivir una vida rebelde, mediocre hacia su Padre Celestial, o adoptar el deseo de decir yo quiero adorarlo, yo anhelo adorarlo, para mí es un deleite adorarlo, yo no necesito un instrumento musical para adorarlo, mi vida es una vida de adoración, yo por eso me guardo, por eso me cuido, por eso tengo un testimonio eficaz, por eso tengo un matrimonio sólido, por eso tengo una buena relación con mis hijos, por eso tengo un buen testimonio laboral, porque toda mi vida en conjunto adora a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le decía, el Padre busca a los adoradores, el Padre busca hijos, los hijos no tienen la obligación. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, si ustedes creen eso, se los llevo al ámbito natural, los que son padres. Si tienen hijos, si ustedes creen que pueden seguir obligándolos a los hijos a hacer cosas, tal vez hasta los 18 años le obedezcan, porque están sujetos y sometidos. Pero después que llegó su emancipación, si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces lo que hacían, lo hacían porque estaban bajo un tipo de ley que los limitaba. Ahora, cuando un hijo entendió y recibió una buena enseñanza, aunque tenga 50 años, seguirá honrando a sus padres, ¿sí o no? Ahora, lo que Dios quiere es lo mismo, que nosotros como hijos no lo hagamos porque nos sentimos obligados. No que levantemos las manos cuando estamos en la iglesia y digamos, Señor, te alabamos, y después cuando estamos en la calle somos personas que no tienen una buena vida, que no tienen un buen testimonio. Dios dice, hijo mío, yo quiero que tu vida en la iglesia, en el trabajo, en tu casa, en tu vecino, quiero que te conduzca de la misma manera, que tu adoración pueda ser en tu vida genuina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Dios necesita que le adores. Por eso Dios tiene una necesidad de adoración. Ahora, ¿por qué Dios nos busca a nosotros? ¿Por qué Dios no busca a los ángeles? Porque los ángeles ya lo hacen todos los días. En cambio, tú no. Yo no. Dios dice, a mí me gustaría, desearía que así fuera. ¿Sabe por qué? Porque eso representa una autoridad. Porque adelante de quién te inclinas, sobre él no solamente estás adorando, sino que sobre esa persona, sobre ese ser, estás reconociendo autoridad. Por eso Satanás le dijo, si te postrares, si me adorares, yo te daré todo. En otras palabras, si te humillas sobre mi autoridad, vendrá esto. En cambio, Jesús dice, solamente al Padre, solamente a Dios adorarás, a Él servirás. Entonces es un reconocimiento de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso mucha gente carece de autoridad en el mundo espiritual, porque no tiene una vida de adoración hacia Dios, sino porque adora cualquier otro tipo de cosa, cualquier tipo de actividades, sean tecnológicas, amistades, hijos, esposos, esposas, trabajo, dinero. Muchos adoran otro tipo de cosas y no a Dios. Entonces, donde está tu corazón, allí también está tu tesoro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero llevarlos a la segunda necesidad de Dios. Por favor, quiero que busquen en Ezequiel, donde habíamos leído al principio. Ezequiel, vamos a leer la segunda necesidad de Dios. La primera que acabamos de decir es que Dios necesita adoradores. Ahora el capítulo Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel. ¿Cuánto están entendiendo en esta mañana? ¿Seguro? Me parece muy convencido. Decirle a tu hermano, Dios nos está ministrando. Ezequiel, espera que se me perdió. Capítulo 30. Quiero leerles primeramente este versículo. Capítulo 30, versículo 13. Versículo 12, perdón. Versículo 12 y 13 vamos a ver. Y secaré los ríos y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay, yo Jehová he hablado, perdón. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Bueno, el verso 14 no. ¿Qué significa? Que Dios está decidido a actuar, Dios está decidido a traer juicio, Dios está decidido a destruir, Dios está decidido a aniquilar lo que es pecado, lo que es idolatría, lo que es perversidad, lo que es maldad. Dios está determinado a hacerlo. Ahora, ¿qué puede detener esto? Y ahí es donde viene la segunda necesidad de Dios. ¿Qué puede evitar que Dios actúe en una ciudad? ¿Cuántos creen que Dios es un juez justo? O sea, actuando como juez, Él es justo, Él no es injusto. ¿Estamos de acuerdo en esto? Él no es como un juez de turno que puede a nosotros darnos un veredicto que nos vaya a perjudicar desde su injusticia. Dios siempre es justo. Dios no va a lastimar a una persona, a una familia, a una sociedad, si
el corazón de él estuviera en esa condición, es porque Dios sería injusto. Ahora que las cosas a nosotros nos ocurran, nos acontezcan, y podemos dar ejemplos de todo tipo en nuestro país, en nuestra casa, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, podemos hablar de otros países, cantidades de juicios que vienen a la tierra por causa de la maldad del hombre, ¿sí o no? Gracias por su entusiasmo. ¿Sí o no? Podemos ver terremotos, podemos ver maremotos, podemos ver volcanes en erupción, podemos ver plagas, podemos ver hambre, podemos ver todo tipo de actividades donde la gente se encarga de decir que Dios es el responsable de eso. ¿Sí o no? La gente se encarga de decir que Dios es malo. La gente que no conoce a Dios, por supuesto, se encarga de decir que Dios no está actuando como debería actuar y, por supuesto, las condiciones son terribles. Pero yo quiero que ustedes lean conmigo, por favor, para llevarlos profundamente en esta palabra, a el libro de Ezequiel, pero quiero llevarlos a la segunda parte. Dice así el capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Luego de que hemos leído lo que Dios está dispuesto a hacer, solamente tomé un ejemplo de lo que leímos primero. Verso 30 dice así, capítulo 22, verso 30 de Ezequiel dice así. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es decir, el verso 31 es la consecuencia de lo que no se resolvió en el verso 30. ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué necesidad Dios tenía? Decirle a tu hermano, intercesores. Y esto es un trabajo que nos toca a nosotros. Ya hemos coincidido todos de que Dios es un juez justo. De manera que si ponemos a Dios en este contexto como un juez, su oficio como juez, Dios dice, cuando yo veo iniquidad en la tierra, cuando veo abortos constantemente, cuando veo violaciones, homosexualismo, lesbianismo, perversidad, iniquidad, rebelión, cuando veo guerra, sedición, hambre, como juez justo tengo que impartir justicia, ¿sí o no? Ahora, muchas veces nosotros oramos de esta manera. Cuando a nosotros nos hicieron una injusticia, que Dios haga justicia. Muchas veces somos capaces de levantar las manos casi indignados por lo que nos están haciendo, diciendo, Dios hará justicia. Somos capaces de hacer como hizo el apóstol Pablo cuando le mandaron a bofetear, cuando estaba frente al tribuno y él dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Porque tenemos en nosotros esa impronta de que Dios es un juez justo y que Él hará justicia con nosotros y que Él va a actuar en favor de nosotros. Y aunque esto es así, nuestra intensidad en el corazón no es de justicia, sino que es de venganza. Y eso, por supuesto, no es Dios. En segundo lugar, tenemos que tener bien en claro que el que hace justicia es Dios, no nosotros. Ahora, ¿cuándo y cómo Dios hará justicia? Eso es solamente un ámbito que le pertenece a Dios. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros interceder? ¿De qué manera? Entendiendo que la función de Dios es juez y Él es justo. Él tiene que actuar. Él creó la ley. Él se metió dentro de la misma ley que creó y Él se mueve por la ley. Ahora Dios dice, cuando yo veo todo este tipo de pecado, tengo que actuar. Porque soy juez justo. Ese es mi oficio. Pero si ustedes le preguntasen a Dios cuál es el corazón de Él, cuál es el deseo de Él, Él diría, mi deseo es que ninguno se pierda. ¿Qué pasó? Nadie dijo amén. Entonces, alguien te daña y querés que Dios haga justicia. Alguien te estafa y querés que Dios haga justicia. Alguien te daña en la iglesia, alguien te estropea la vida, alguien te arruina la vida moral y espiritualmente y querés que Dios haga justicia. Y muchas de tus oraciones son prerrogativas de esto. Y Dios te dice, a mí me toca hacer justicia, pero a ti te debería tocar hacer intercesión. Por eso Dios dice, como juez justo, yo busqué entre los hombres
a alguien que hiciese vallado, porque yo venía con juicio sobre la tierra, a alguien que se pusiera en la brecha. Una brecha es una abertura, es una rajadura, es una fisura que se provocó por el pecado. Y Dios dice, para que el juicio no venga y no destruya eso y no arruine eso, yo busqué un hombre que se pusiera en la brecha, que evitara que yo trajera juicio. Como Dios se mueve en un ámbito legal, si Él solo por sí mismo decidiera no hacerlo, hay un eterno fiscal llamado Satanás que lo acusaría y le diría, tú no eres justo, tú tienes que juzgar esto. Pero la manera legal de evitar el juicio y que Dios dé otra oportunidad es a través de nuestra intercesión, es a través de nuestro clamor, es a través de decirle a Dios, ten misericordia, ten piedad de los que están equivocados. Así como Jesucristo dijo, no les tomes en cuenta su pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban recibió de piedrazos y él dijo, no quiero que venga juicio, quiero piedad, quiero misericordia. Y cuando rebotaban las piedras sobre él, él decía, no le tomes en cuenta sus pecados. Hermanos, la iglesia carece de intercesores. La iglesia carece de personas que clamen y que le pidan a Dios misericordia por aquellos falsos profetas, por aquellos falsos pastores, por los presidentes corruptos, por los funcionarios que constantemente están drenando la economía del país, por los empresarios que están arruinando los trabajos de los empleados. Y Dios quiere que tú y yo hagamos intercesión. Ahora, cuando nuestra intercesión llega al corazón de Dios, Dios no significa que Él tomará por inocente al culpable. Si la persona no se arrepiente, si la persona no cambia de actitud, Dios hará justicia, Dios no será burlado. Pero esa no es tu parte ni mi parte. Nuestra parte es interceder. Nuestra parte es que Dios tenga misericordia. Nuestra parte es que Dios se apiade de ellos, así como un día se apiadó de ti. Yo no sé cuántos me están entendiendo, pero una madurez en la vida espiritual es comenzar a decirle, Señor, yo estoy recibiendo este tipo de trato que no es bueno, pero yo lo dejo en tus manos. Yo sé que esta es una persona que necesita de ti. Él no sabe lo que está haciendo ni contra quién se está levantando. Dale otra oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque si nosotros actuamos siempre con juicio de por medio, estamos queriendo ocupar el oficio de Dios. Y vuelvo a decirle, no es que Dios se vaya a olvidar de hacer justicia, solo que Dios dice, yo busqué entre los hombres a alguien que hiciese vallado y se pusiese en la brecha para que yo no la destruyese. Es decir, mi deseo no es destrucción, mi deseo no es muerte, mi deseo no es que yo pueda aniquilar toda la raza humana. Mi deseo es darle otra oportunidad, pero para que eso se mueva en el ámbito legal, bajo la legislatura del reino, hay una posibilidad, que los hijos de Dios intercedan. Amén. Una iglesia que no intercede, un hermano que no intercede, no puede pretender que Dios no descienda a juicio. Dios descenderá a juicio. Pero no es para que nosotros nos gocemos, no es para que nosotros digamos, la verdad que Dios es fiel. No. Tengamos en cuenta de que Dios quiere que tú y yo intercedamos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero llevarlos a la profundidad de esto, porque hay gente que por ahí dice, bueno, pero a mí no me toca esa parte. Y ahí es cuando nos deslindamos nosotros de nuestras situaciones y decimos, esto le toca al pastor, eso le toca a los intercesores, eso le toca a los líderes, a los diáconos, a ellos sí les toca. Yo quiero llevarlos a la profundidad de esto. Dice la Biblia que el trabajo de los sacerdotes tenía una serie de actividades a realizar diariamente y semanalmente. Una de ellas era, dice la Biblia, que en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Estos panes tenían que ser cambiados cada 7 días. Tenían que quitarse los panes viejos, los duros, y colocados los nuevos, los recién horneados. Esto lo hacía el sacerdote junto con los levitas cada 7 días. Y esto tiene un significado que es lo que yo quiero llevarlos. No eran 2 o 3 panes, eran 12 panes. Cada uno de esos panes representando a una tribu de Israel. ¿Y por qué esto era importante? Porque el sacerdote, cuando venía a hacer el cambio de los panes, hacía esto, y quiero que ustedes presten atención a esto. Sacaba un pan y colocaba otro pan en representación a una tribu. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no?
Sí, está en la Biblia, no está en anteojito. Amén. Entonces, esto significa que todo ser humano no tiene acceso a Dios desde la caída de Adán. Ahora Dios preparó a manera de sombra a un hombre como el sacerdote que pudiera entrar a su lugar santo y el lugar santísimo una vez al año. Ahora, este hombre es el designado y representante a manera de sombra como ensayo hasta que Cristo viniera, por supuesto, durante 4000 años. Cuando este hombre viene, tengan en cuenta, ninguno puede entrar, solamente él. Entonces, cuando él va a cambiar los panes, él cambia el pan y dice, este pan representa a la tribu de Benjamín. Y viene y pone otro pan y dice, este pan representa a la tribu de Judá. Y cada vez que él hace este cambio, él tiene que hacer una oración. Tú sabes que ellos no pueden entrar a tu presencia, porque todos están bajo la condenación de Adán. Pero como yo sí puedo entrar, yo no sé lo que está haciendo Judá afuera. Yo no sé si pecó Neftalí, yo no sé si adulteró Zabulón, yo no sé si alguno de ellos se ha corrompido delante de ti. Y ellos no pueden venir aquí, pero como yo sí puedo entrar, te pido misericordia por ellos, te pido piedad por ellos, te pido que tú le des otra oportunidad. Todos los que están aquí tienen acceso libre y gratuito a la presencia de Dios. Pero tu esposo que no está convertido no puede entrar. Tu suegro, que es un borracho, no puede entrar. Tu madre que te abandonó no puede entrar. Tu vecino que está siendo un ocultista en la brujería o en la hechicería no puede entrar. El homosexual que conoces en tu trabajo no puede entrar. Por más que quieran. Por más que ellos digan, yo amo a Dios, ellos no pueden. Porque la única manera de ingresar es a través de Cristo. Y tú recibiste a Cristo. Entonces tú sí puedes entrar, ellos no pueden. Entonces esto a nosotros nos lleva a una demanda espiritual, a interceder porque ellos no pueden. Y eso es lo que debemos nosotros visualizar. Aunque ellos son personas dañinas, aunque sus palabras nos ofenden, aunque sus actitudes nos hieren, nos lastiman, nos descalifican, nos desprecian, a nosotros eso nos debe llevar a comprender de que aunque ellos quieren, no pueden, pero tú y yo sí podemos, no tenemos que pagar ni un solo peaje. Tú doblas tu rodilla, tú abres tu boca y el Padre te está escuchando, porque cuando se rasgó el velo ya hay un camino libre a través de Cristo Jesús. Entonces tú doblas tu rodilla y dices, Señor, tú sabes el daño que me causó a mi padre, que yo no me puedo olvidar cuando me golpeaba y era chico, pero yo tengo esta oportunidad de orar por él. Dale una oportunidad, dale una oportunidad más, dale el tiempo para que se arrepienta. Tú sabes cómo mi esposo me engaña con esas mujeres y viene a casa y se ha gastado el dinero, pero yo oro y te pido misericordia. Yo entro en el lugar donde él no puede entrar. Tú sabes, mis hijos no sé lo que hacen cuando salen de mi casa, tienen malas amistades, andan con personas que no son buenas, tienen una promiscuidad encima, pueden perder su virginidad, pueden entrar en las drogas, pero yo te pido piedad. Yo no sé lo que están haciendo, pero tú eres el que está abogando por ellos. Mediante tu oración llega a la presencia del Padre. En otras palabras, es lo que Job hizo o lo que hacía. Dice la Biblia que Job hacía sacrificio a Dios y decía, quizás mis hijos habrán pecado contra Dios. Entonces él se adelantaba para que Dios no trajera juicio. Lo que Dios quiere es que entendamos que el ámbito de la intercesión es para todos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto nos saca del estado de conformismo, de liviandad, porque rápidamente decimos, esto es para ellos, esto no es para mí, esto es para los líderes, para los ministros y para mí no. Y eso es un error. Todos tenemos esta actividad de intercesión bajo la guía de Dios. Dice la Biblia también que este mismo sacerdote, profundizando en esto mismo de la intercesión, él iba con el trabajo del sacerdocio hasta aquí, hasta el límite entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el altar del incienso, de la unción. Y allí tenía que hacer el trabajo de la unción. Y esto también es importante porque él no podía realizar ese servicio si no tenía su componenda sacerdotal, dentro de la cual aquí en sus hombros habían como 2 placas de oro o 2 charreteras donde tenían inscrito 6 tribus de Israel y 6 tribus de Israel. En otras palabras, esto es para el liderazgo, esto es responsabilidad, porque es el peso de los que están debajo mío. Ya no es el servicio que yo puedo poner los panes y quitar los panes.
por los que están allá, sino los que están a mi cargo. Esto es para los líderes. Esto es para los que tienen personas a su cargo. Esto es para los padres de familia. Tienen a sus hijos a cargo. Esto es para los esposos. Tienen a sus mujeres a cargo. Ustedes son responsables de darle bien de comer a sus esposas. Económicamente, o sea, naturalmente y espiritualmente. Por eso hay algunas mujeres que andan como la bruja cachabacha, sin desmerecer a nadie. Pero los responsables son los esposos. Por eso hay hijos rebeldes, hijos que están haciendo su propio camino sin ningún tipo de dirección paternal, porque la responsabilidad se sienta en los hombros. Ya no es si quiero o si me agrada o si tengo tiempo. Yo soy responsable de eso. Yo tengo que orar por eso. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, alguien dice, bueno, los responsables son los pastores, ellos tienen que llevar adelante, los líderes, ellos tienen el compromiso. Y quiero hacerles esta aclaración sobre responsabilidad y sobre obligación. Claro que todos los que tienen ministerio, pastor, líder, ministro, colaborador, obrero, todos ellos tienen la responsabilidad. ¿De qué? De ser recíproco a su ungimiento, a su delegación. Tienen la responsabilidad de hacerlo. Todos los que no tienen ningún tipo de ungimiento no tienen responsabilidad, tienen obligación. ¿Cómo le quedó el ojo? Dijo el chavo. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo dice a los corintios, quiero que ustedes lo lean por favor, en la segunda carta de Corintios, para que ustedes vean que esto no es un invento mío. Dice el capítulo 5 de segunda de Corintios, el versículo 14, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. La palabra constriñe tiene varios significados, pero uno de ellos, y el más importante, constriñe es obliga. Porque el amor de Cristo nos obliga. Amén. Entonces, todos los que tienen liderazgo tienen la responsabilidad. Los que no tienen liderazgo tienen la obligación. ¿Bajo qué premisa? Bajo el amor. Porque el amor que Él derramó sobre mi vida sin ser nada, a mí me empuja a llevar de gracia lo que de gracia recibí. Entonces, si un día donde yo estaba cubierto de todas las inmundicias en mi vida, lleno de dolores, lleno de pecado, Él vino y su amor se derramó y me sacó de ese lugar. Ese mismo amor a mí me impulsa, me obliga a dárselo a otro, a los que están en crisis, a los que están en quebranto, a los que me hacen la guerra, a los que me persiguen, a los que me critican, a los que me estafan, a aquellos que me dañan. A ellos yo tengo la obligación de orar y pedirle a Dios misericordia, piedad, oportunidad, que Él sea clemente, que Él no descienda en juicio, sino que descienda en misericordia. Yo sé que no te gusta mucho esta palabra, pero es necesario. Dios tiene esa necesidad. Dios dice, yo no delegué esto a los árboles, ni tampoco se lo delegué a los ángeles, ni a las piedras, ni a los animales. Te lo delegué a ti. Por eso necesito que tú intercedas, necesito que tú abras tu boca, porque mi querido hermano, nuestro caminar en Cristo se ve el resultado de nuestra intimidad, y muchas de nuestras oraciones son egoístas. Oramos por nosotros, para nosotros, y todo gira en torno a nosotros. Pero cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestra visión, siempre habrá un necesitado que podrá recibir tu oración. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y por último, hablando de la obligación, dice que el sacerdote también tenía un efod, un pectoral. Y ese pectoral también tenía 12 piedras, 12 perlas preciosas. Cada una de estas perlas también representaba a una de las tribus de Israel. Ahora, ya no es el trabajo de los panes, el servicio, tampoco es la responsabilidad del peso, sino que es lo que está en el corazón. Yo lo hago por amor. Amén. Yo oro por esta persona por amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Llegar a esa instancia es el deseo de Dios. Que ames a aquel que te hizo lo peor. Que lo ames desde la visión de Cristo. No desde tu visión, porque desde tu visión obviamente no sería posible con aquella persona que tanto daño te causó. Pero desde la visión de Cristo es posible. A ese nivel espiritual Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay mucha gente dura como un mármol en las iglesias. Porque a causa de la falta de actividad en amor, la falta de
ejecución del amor en sus vidas. Son reacios, resisten, siempre están especulando, siempre están en la iglesia mirando a ver si alguien los va a dañar o no los va a dañar. Siempre están allí a la expectativa y bajo la sospecha de que alguien viene con doble intención. Entonces no se abren sus corazones, sus emociones están retenidas o en otros casos frustradas. Están allí totalmente coartadas sus libertades de acción y siempre son personas meticulosas que están siempre viendo que alguien los puede dañar. Y eso en Cristo tiene que cambiar. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero llevarlos a la tercera necesidad de Dios. Isaías, capítulo 6. Ya hemos dicho, Dios necesita adoradores, Dios necesita intercesores. Y lo tercero que Dios necesita son publicadores, publicistas. Dice el capítulo 6 de Isaías, el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hasta aquí, Isaías expresa su necesidad. Él dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo que también tiene labios inmundos, y yo he visto con mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa es su necesidad. Pero yo les dije que Dios jamás te revelará su necesidad sin antes resolver la tuya. ¿Recuerdan eso? Miren lo que dice el siguiente verso. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios resolvió la necesidad de Isaías. Verso 8, ahí viene la necesidad de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios resolvió la necesidad que tenía este hombre, que no podía, él según su condición, no podía hacer nada. Siempre nuestra situación, nuestra necesidad llega ante la presencia de Dios diciendo, yo no puedo por esto. Yo no puedo por aquello, yo no soy capaz por esto. Siempre ponemos un pero delante de Dios, humano, y en muchas de las situaciones son reales. Quiero que quede claro esto, no son inventos. Muchas de las veces que nosotros le ponemos a Dios nuestros cuestionamientos son reales. Pero Dios dice, entonces yo resolveré tu problema para luego mostrarte mi necesidad. Entonces dice, esto que tocó tus labios quitó tu culpa. Amén. Hoy les hablé acerca de la necesidad, de la responsabilidad. Ahora quiero hablarles acerca de la culpa. Porque alguien puede tener esta situación y yo lo pongo como ejemplo. ¿Qué culpa tengo yo de que aquella persona que vive a 3 cuadras de mi casa sea un indigente? Porque malgastó todo su dinero, porque era un ludópata, era un jugador empedernido, perdió su dinero, perdió su casa, perdió su esposa, perdió sus hijos y hoy está durmiendo en la calle. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no tengo ninguna culpa. Y cuando consideramos que no tenemos culpa, entonces creemos que eso nos exime de la responsabilidad. ¿Se entiende? Creemos que como no es culpa nuestra, yo no tengo la obligación de hacer nada. Ahora, cuando yo entiendo esto, que una cosa es obligación y otra cosa es responsabilidad, ya comienza a cambiar. Yo te decía, cuando uno está obligado, es por amor, y cuando uno tiene la responsabilidad es por delegación. Entonces dice, bueno, yo no tengo la culpa de que este haya hecho esto. Yo no tengo la culpa de que mis padres hayan hecho aquello. No tengo la culpa de que esto... Siempre yo no tengo la culpa. Y Dios dice, yo no estoy diciendo que tengas la culpa, te estoy diciendo que hay una obligación en tu vida espiritual, aunque no haya culpa de por medio, de que puedas interceder. Amén. Ahora, ¿cuándo viene el tema de la publicidad? Cuando ves esa situación, yo no tengo la culpa de que un niño esté en la calle pidiendo porque sus padres lo abandonaron. Sí, no tienes la culpa, pero tienes la obligación espiritual de publicar a Cristo.
Amén. Ahora, somos tan indolentes, somos tan reacios, que cuando estamos en un semáforo, los que tienen vehículo, y vienen a limpiarnos el vidrio, a veces miramos para otro lado. O cuando alguien va al subte o va a cargar la sube, y hay un niño pidiéndote allí, lo ignoramos. Entonces, yo no estoy diciendo que fomentemos eso, estoy diciendo la publicación. Por eso dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Por qué alguien no puede hacer ese trabajo? ¿Y por qué no nos sentimos culpables? Y al no nos sentirnos culpables, consideramos que no somos responsables de eso. Entonces Cristo sigue ausente en el corazón de las personas. Ahora, que prediquemos y anunciemos de Cristo, que lo publiquemos, ¿significa que es nuestra obligación que la persona acepte a Cristo? No. Ese es uno de los grandes problemas. Yo no tengo la obligación de que la persona acepte a Cristo. Tengo la obligación de presentarle a Cristo. Esa no es mi tarea. La Biblia dice, Jesús dice, que el Espíritu convencerá al mundo de pecado. Entonces yo no tengo que convencer a nadie, el que lo hace es el Espíritu. Ahora, mi función, la necesidad que Dios tiene es que yo se lo hable, que yo hable de Cristo. Que sea mi vecino, mi compañero de trabajo, mi familiar que no es cristiano, hablarle de Cristo. En algún momento el Espíritu de Dios trabajará en su vida, no por mí, sino porque Él lo desea así. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Entonces Dios necesita ministros, los colaboradores, líderes, obreros o pueblo, que todos abran su boca y que digan, Cristo vive en mi vida. Gracias por el entusiasmo. La verdad que con ustedes no me convierto ni a garrotazos. Creo que ustedes están aquí porque alguien alguna vez le habló de Cristo. Amén. O porque hubo una incitación del Espíritu a venir a los pies de Él. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad, sea quien sea, hermanos, hay mucha gente que hace esto porque no se siente responsable. ¿Qué es lo que hacen esto? Se encuentra con una persona en necesidad, la persona tiene una necesidad terrible. ¿Qué hace? Le dice, ¿sabes qué? El domingo que viene vamos a la iglesia y le voy a decir a mi pastor que ore por tu vida y tu vida va a cambiar. Mucha gente hace eso. Porque no se siente ni con la capacidad, como Isaías, ni con la responsabilidad. El que siente que es capacitado por el Espíritu para un mejor pacto, es competente de un mejor pacto y que se siente responsable por lo que Dios le ha dado, esa persona le dice ahí, está baldeando la vereda y la otra se cruzó con una bolsa de papa, le dice, tira la bolsa de papa, acepta a Cristo ahora porque hoy es tu día. No tenés que esperar hasta el próximo culto que yo te lleve. El mismo Espíritu que está en mi pastor está en mi vida. Dice Juan 3:34 que Dios no da el espíritu por medida. Así que tu pastor tiene un espíritu de primera y vos no tenés un espíritu de cuarta. Es el mismo espíritu, la misma unción, el mismo poder, la misma publicación sale de tu boca y Cristo llega al corazón de esa persona. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Gloria a Jesús. Fuerte el aplauso para el Rey. Gracias, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le digo una más. ¿Qué le parece? Anímeme un poquito, por lo menos. Yo le dije que iba a decirle 3, le voy a decir una más. Quiero que busquen. ¿Cuántos recuerdan Malaquías 3:10? ¿Lo recuerdan? No les voy a hablar de dinero. ¿Recuerdan el versículo 9? Malaquías 3:10 dice, trae todos los diezmos a la alfolía y se alimento en mi casa. Si no, probadme ahora y yo reprenderé. Bueno, todo lo que dice, ¿no? Yo abriré la ventana de los cielos, reprenderá al devorador por vosotros. Pero no ese texto, el verso anterior. ¿Lo recuerdan? Dice así, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Esto es lo más importante. Dios dice, Malaquías, viejo pacto, ustedes son malditos porque me robaron. Y para salir de la maldición, tienen que traer los diezmos al alfolí, sus ofrendas, el dinero, todo lo que sea, tráiganlo. Y ustedes van a salir de la maldición. Amén. Amén. Ahora, si usted tiene la misma Biblia que yo, en el nuevo pacto, dice, para los que están en Cristo, ya no hay condenación. De manera que yo no tengo que ofrendar y diezmar para salir de la maldición. Yo tengo que diezmar y ofrendar porque yo ya salí de la maldición. En otras palabras, yo estoy ofrendando y diezmando por gratitud. Mucha gente recibió este tipo de enseñanza, entonces hay una presión sobre la persona. Si no diezma, Dios le quita el trabajo.
Si no ofrenda, Dios no le va a abrir la puerta de los cielos. Todo eso ya Dios lo hizo a través de Cristo. A menos que usted todavía siga viviendo bajo el viejo pacto. Pero el nuevo pacto, creado en Cristo Jesús, dice, los que están en Cristo, ya no hay condenación, ya no hay maldición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿por qué Dios necesita que le des? Porque Dios, vuelvo a hablar del tema del marco legal. Dios creó el sistema legal para poder moverse en él y que nosotros nos movamos en él. Entonces Dios dice, yo les voy a explicar algo de fútbol a los hombres que lo entienden, y las mujeres, por favor, después le preguntan a los hombres para que les expliquen, y ustedes no sean necios y explíquenle. Les voy a hablar de la ley del offside, la conocen, ¿sí? Amén. Después, hay mujeres que no entienden, las que no entienden, después le preguntan, y los esposos, hermanos, se lo explican, porque es importante. Ustedes saben que la ley del offside es que antes de que, o en el momento justo que va a patear el que tiene la pelota, el otro jugador quien la va a recibir tiene que estar detrás de la línea del jugador, ¿sí o no? Porque si está fuera de esa línea, decimos que está fuera de la posición, fuera de juego, ¿sí? Por eso es la ley del offside, está fuera de la ley, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios dice, préstenme atención a esto porque esta es una necesidad. Dios dice, yo te doy la manera de poder entrar yo en acción, porque sean objetivos. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer hoy? Estoy hablando desde el poder y la soberanía de Dios. Que Dios puede hoy traer $1 millón acá y hacerlo aparecer para ella. ¿Creen que Dios puede hacerlo? Ahora, hoy dijimos que Dios es un juez justo. ¿Y ustedes creen que, siendo objetivo, como juez justo, sería justo que ella de la nada recibiera $1 millón? No. Aunque pueda hacerlo, no es justo. ¿Por qué? Porque hay una ley. Ahora, Dios dice, yo creé la ley y para poder hacerlo legalmente, creo el sistema. ¿Cuál es el sistema? A través de tus diezmos y tus ofrendas. ¿Por qué? Porque cada uno que sembras, Dios dice, yo te garantizo 100 por cada uno. ¿No me entendieron? Yo vuelvo a decirle, le estoy hablando de lo que es creer en la necesidad que Dios delegó. Entonces, el jugador que está por patear, si la otra persona está fuera de juego, la otra persona es Dios. Entonces Dios dice, yo estoy esperando que me patees la pelota en el momento justo. Porque si vos me la pateas de una forma incorrecta o ilegal, por más que yo haga el gol de la historia, no vale. ¿Sí o no? Entonces Dios dice, si nos movemos dentro de la ley, las cosas sí valen. Si nos movemos dentro de esta manera, las cosas sí, vamos a hacer historia. Entonces Dios dice, cuando vos me crees, cuando vos entras en esto, no es por necesidad, sino es por la fe. Amén. Cuando vos traes tu ofrenda, cuando traes tu diezmo, cuando vos entras en esta comprensión, Dios dice, yo necesito que hagas esto. Vuelvo a decirle, no es porque Dios necesita, porque es incapaz. Porque dice Ageo que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí o no? Entonces, cuando Dios está hablando de esto, no es porque necesita tu plata. Dios necesita que lo habilites para que Él pueda hacer su obra en tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios quiere que lo habilites para que se manifieste en tu economía. Dios quiere que lo habilite. Él creó el sistema legal y Él dice, conócelo, vívelo, entonces vas a poder disfrutar de todo lo que yo tengo para tu vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ya con esto termino. Al final de toda esta historia habrá quien puede decir, ¿y por qué no lo hace todo Dios? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que adorar? ¿Por qué tengo que interceder? ¿Por qué tengo que publicarlo? ¿Por qué tengo que sembrar, ofrendar, diezmar? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué no lo hacen los ángeles? ¿Por qué no lo hacen otras personas? Porque Dios, ya dije, Dios lo delegó. Amén. La necesidad de Dios pasa por delegación y no por incapacidad. ¿Se entiende esto? Les voy a dar el siguiente ejemplo. Quiero que venga, por favor, hijo. Sí, quiero que ustedes vean esto, cómo funciona el tema de la delegación. Yo soy un gran contador público y tengo al cargo la iglesia. Entonces yo estoy pastoreando, de pronto la iglesia crece y no puedo llevar más adelante la economía de la iglesia. La tesorería se la delego a él. Oigan esto, se la delego. Entonces le digo, ¿cómo es tu nombre? Gerardo, a partir de hoy te haces cargo de la tesorería de la iglesia. Yo te entrego los libros, te entrego el dinero que hay y dentro de un mes, periódicamente, lo que vamos a hacer es a revisar las cuentas. ¿Estamos de acuerdo? Él me dice amén. Pasa el mes y yo lo llamo por teléfono y le digo, Gerardo, quiero que vengas para poder hablar acerca del dinero que entró y el dinero que salió. Gerardo dice, bueno, voy a ir y no viene. Pasa el segundo mes, lo vuelvo a llamar, Gerardo no contesta. Pasa el tercer mes, Gerardo está en las Islas Caimán. Entonces yo estoy tratando de ubicarlo a él. Hasta que lo ubico y le digo, Gerardo, oigan esto. Gerardo, necesito que me rindas cuentas. Mi necesidad no es por incapacidad, mi necesidad es porque yo le delegué a él la autoridad. ¿Se entiende? Gracias, Gerardo. Entonces, cuando Dios te expresa una necesidad, es porque antes Él te delegó la autoridad.
Decirle a otro hermano, ¿estás entendiendo? Amén. Entonces, si Dios te dice, necesito que me adores, es porque Él te delegó la autoridad para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Si Dios te dice, necesito que intercedas, es porque Él te delegó la autoridad para poder interceder. Si Dios te dice, necesito que me publiques, es porque te delegó la autoridad para publicarlo. Si Dios te dice, necesito que también siembres y ofrendes, es porque te delegó la autoridad. Por eso dice en el libro de Deuteronomio, yo les di el poder para hacer las riquezas. Yo les delegué la autoridad para hacerlo. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Dice Hebreos capítulo 2, ya con esto así finalizo, verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y esto es lo más importante, le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de sus manos, de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Entonces Dios dice, hijo, yo te demando esto porque yo antes ya te lo di. Porque eres ministro competente de un nuevo pacto. No eres algo que no estás capacitado para hacerlo porque yo te lo di. Llamo a los hombres y mujeres que en esta mañana están aquí, obreros o no obreros, líderes, colaboradores o pueblo. Les estoy declarando esta palabra. Si Dios te da una demanda es porque antes Él te empoderó para poder resolverla. Dios nunca te enviará o te demandará hacer algo que no puedas hacerlo. Dios siempre que te diga necesito esto es porque antes ya te lo proveyó, antes ya te resolvió, antes ya te sació, antes ya te dio lo que tú ibas a necesitar, lo que iba a ser requerido ya te lo dio. Por eso comencé el texto en Corintios cuando el apóstol dice, ustedes ya están saciados, ya están ricos, no tienen necesidad de nada, ustedes ya reinan sin nosotros y ojalá reinase. Y cuando el apóstol dice ojalá reinase, está cambiando todo lo anterior, porque él dice, a mí me gustaría que reinasen, cuando nosotros lleguemos podamos hablar de reino, pero lo cierto es que teniendo todo no están reinando. ¿Qué pasó? Ustedes habrán visto esas grandes camionetas 4x4 último modelo por acá, ¿sí o no? Ahora, teniéndolo todo no se está reinando. ¿Por qué? Porque esas grandes camionetas 4x4 fueron diseñadas para el campo. Para el campo. Y están paseándose en la ciudad. No están reinando. Esa camioneta gobierna en su lugar correcto. Aquí es para mostrar y ostentar dinero. En el campo es para trabajar. Entonces hay gente que tiene dones, talentos, ministerios, gracia, unción, carisma, todo lo que Dios le ha dado, pero no está reinando. No está reinando. Entonces vienen a la iglesia y con una actitud bastante deplorable. Dios le bendiga. Tiene la mano seca. Dios le bendiga. Ahora, la persona que está gobernando siempre está resolviendo una necesidad de Dios, porque sabe que Dios le ha empoderado para eso. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Puesto de pie en esta mañana, mis hermanos. Quiero que puedan interpretar esto. Alguien dice, pero ¿yo cómo? ¿Con qué? No tengo buen estudio. No tengo mucho tiempo en la iglesia. No provengo de una familia ministerial, sacerdotal. No tengo mucho dinero. No tengo familia, soy solo. Estoy enfermo. ¿Cómo puedo hacer esto? Y mira su condición natural, que no califica, que no reúne los requisitos necesarios. Que si mira su currículum, o si Dios mirara su currículum, diría, este es imposible que tenga trabajo. Entonces automáticamente uno se autoexcluye, se discrimina, se margina y sigue sentado en la iglesia. Cuando yo hablaba de la responsabilidad, hablaba de que alguien te nombró como algo o te ungió para algo y por lo tanto tienes la responsabilidad. Pero cuando hablaba de la obligación, ninguno queda afuera. Todos estamos adentro. En mayor o en menor medida, pero todos tenemos obligaciones por amor. A menos que creas que aquí estás por dinero, por fama, por reconocimiento, por buen apellido. Si crees que estás aquí por amor, ese mismo amor es el que te lleva a resolver estas cosas en Dios. Como leímos, porque Dios no sujetó esto a los ángeles. Claro que lo podían hacer los ángeles. Sabemos que Dios podía haberlo hecho. Claro que podían haberlo hecho los animales si Él hubiese querido. Lo pudieran haber hecho los vegetales, los árboles. Pero Él no quiso.
Él sujetó todo debajo de nuestros pies. Él dice, nos coronó de favores. Dice la Biblia así, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Es decir, todo está a nuestra disposición. ¿Cómo Dios no nos va a demandar entonces? Y alguien nuevamente puede decir, ¿y mi necesidad? No pienses que Dios se olvidó de tu necesidad. No pienses que Dios se olvidó del problema que tienes en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tu salud. Dios no se olvidó de nada de eso, pero Dios dice, madura, hijo. Comienza a ver que yo te he dado cosas para que tú resuelvas necesidades. Hay otros que están afuera que no tienen la posibilidad que tienes tú. Hay otros que están terriblemente marginados y oprimidos por el mal de esta vida. Pero tú tienes lo que ellos no tienen. Tienes acceso ilimitado. No hay una barrera ni un peaje que debes pagar. Solamente abres tu boca y allí estás en su presencia. Entonces, Dios, a pesar de todo lo que nosotros somos y lo que no tenemos, siempre cuenta con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios, el poder de Dios es imperfecto. El poder de Dios no es completo. El poder de Dios tiene sus limitaciones. Porque esto también concierne a la legalidad de Dios. Dios creó un sistema para perfeccionar su poder. Cuando el apóstol Pablo le dijo a Dios que le quitara aquel aguijón durante 3 veces, Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios necesita que seas imperfecto. Dios necesita que sigas teniendo ese carácter podrido. Dios necesita que sigas teniendo esos altos y bajos espirituales. Porque Él dice, cuando eres imperfecto, cuando eres débil, cuando no puedes solo, es cuando mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que todos entramos en esta dimensión. Nadie califica por mejor, nadie está en este lugar porque es mejor que el otro. Todos estamos aquí porque no servíamos, porque el mundo nos desechó, porque la familia nos hirió. Pero Él nos rescató y dijo, mi poder se va a perfeccionar en ti. Yo creé este sistema legal. No voy a perfeccionar mi poder sobre los ángeles, porque ya leímos que Satanás era acabado en hermosura, ya no había más nada para hacer. Cuando Dios terminó la creación, dice, y Dios vio que lo que había creado era bueno y en gran manera. Dios terminó al 6º día su creación. Ya no hay más nada por hacer. Esto derriba la teoría de la evolución de ese tal Darwin. Acá nada evoluciona, nada cambia, nada crece, nada se transforma. Lo único que va cambiando y va creciendo y se va transformando es el hombre mediante la operación del poder del Espíritu de Dios. Todo lo demás permanecerá. Si el mono seguirá siendo mono hoy, dentro de 1000 años más, no va a cambiar. Los árboles seguirán siendo árboles de aquí hasta que el mundo perezca. Los ángeles seguirán siendo ángeles, pero tú vas a cambiar mediante el poder de Dios. Tú vas a ser mejor esposo, mejor mujer, mejor hijo, mejor predicador, mejor colaborador, mejor músico. Mediante tu debilidad, Dios irá perfeccionando su poder. Por eso Dios te necesita, por eso Dios necesitaba que vengas en esta mañana, así como estabas, sin ganas, con problemas, con enfermedades, con tus órganos deteriorados, con la crisis en tu matrimonio. Dios dijo, necesito que vengas, porque sobre ti me voy a glorificar. Quiero que cierren sus ojos, por favor, en esta hora. Quiero que cierren sus ojos en esta mañana. Y hablen con Dios y digan al Padre con sus palabras. ¿Cómo ustedes se encuentran hoy? No es que Dios lo ignore, no es que Dios lo desconozca. Solamente quiere que abras tu boca. Y que le comiences a decir, Señor, yo estoy dispuesto a saciar estas necesidades. Voy a ser un adorador, voy a entrar en ese ámbito espiritual de adoración. Voy a interceder por aquellos que no pueden. Voy a publicarte, donde me muevas voy a publicarte, voy a hablar de ti. Voy a sembrar, voy a diezmar, pero no por obligación, no porque alguien me lo imponga. Lo voy a hacer por gratitud, porque tú me sacaste de la maldición. Yo no estoy haciéndolo para salir de la maldición, yo lo hago porque ya salí de la maldición mediante tu amor. No voy a recluirme viendo que soy imperfecto, incapaz, sino que voy a saber que de toda esta debilidad vas a hacer algo grande. Que en medio de mi debilidad vas a glorificarte. Oremos a Dios. Padre, en esta maravillosa mañana, yo sé que tú nos has hablado y nos has ministrado conforme a tu palabra. Hay una demanda para nosotros, que podemos nosotros, mediante tu delegación, ser útiles para este reino, donde tú puedes glorificarte, donde tú puedes derramarte, donde tú nos envíes, donde tú nos muevas. Hay situaciones críticas,
Hay situaciones difíciles, hay enfermedades, hay problemas en el hogar, hay problemas económicos, pero eso no impide que tu poder se derrame. Eso no detiene tu poder, eso no detiene tu manifestación. Por eso los que hoy estamos aquí sabemos que hay un compromiso, hay una demanda. Somos responsables, tal vez no seamos culpables de lo que está pasando a nuestro alrededor. Tal vez no somos culpables de lo que sucede en nuestra familia. Tal vez no seamos culpables de lo que pasa en nuestro país. Pero sí somos responsables delante de ti y tenemos la obligación de poder hacer algo por ellos. Oh poderoso Padre, en esta mañana clamamos a ti, levantamos esta oración a ti, para que tú derrames sobre nuestras vidas más de tu Espíritu, oh Rey de la Gloria. Si alguien en esta mañana está dispuesto a resolver en alguna medida las necesidades que Dios nos ha hablado en esta hora, puede pasar aquí adelante. Si usted cree, si usted considera que usted dice, yo me voy a comprometer a resolver las necesidades de Dios, recuerde, Él va a resolver sus necesidades. Si está enfermo, Él va a resolver su necesidad de salud. Si está en crisis económicas, Él va a resolver su necesidad económica. Toda su necesidad Él la va a resolver. Pero en este momento pase por la necesidad de Dios. Pase diciendo, Señor, yo me voy a comprometer a dar mi mejor esfuerzo, a dedicarme con toda mi vida a ser un adorador, a ser un hombre, una mujer que te adore en espíritu y en verdad. Soy tu hijo, soy tu hija. Por eso quiero adorarte con toda mi vida, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, con mi fuerza. Quiero adorarte en mi diario vivir. Quiero adorarte en los peores momentos de mi vida. Cuando las cosas no resulten, ahí te voy a adorar. Cuando todos me abandonen, cuando las crisis golpeen mi vida, voy a seguir adorándote. Oh poderoso Dios. Hay una necesidad que está flotando en el aire que el Espíritu de Dios quiere que sepas. Esa necesidad es la intercesión. Así que en este momento que estás aquí adelante en esta mañana, abrí tu boca y comencé a interceder. Este es un momento para que intercedas. Interceder por aquel que no puede entrar a la presencia de Dios. Recuerda eso. Intercede por tu padre que no está en Cristo. Intercede por tu vecino. Intercede por tu hijo. Intercede por aquel que está apartado. Intercede por aquel brujo. Intercede por aquel ebrio, por aquella persona que ha contraído SIDA, por aquel homosexual. Comenzá a interceder teniendo en cuenta esta premisa. Tú puedes entrar. Tú abres tu boca y estás en presencia de Él. Los otros hagan lo que hagan, con todo el dinero, con todos los artilugios del mal, jamás podrán entrar a su presencia. Tú sí puedes entrar. Así que ahora intercede. Este es el poder que está en nuestra vida. Este es el poder que el Padre ha delegado a sus hijos. Poder interceder. Ponte en la brecha. Has vallado para que Dios no los destruya, para que Dios no los arruine. Aquellos que están en el hospital, aquellos que están en la cárcel, siendo víctimas de un flagelo de esta sociedad. Clama y dile, Padre, ten misericordia. Dales otra oportunidad. No le tomes en cuenta lo que han hecho, el daño que han causado. Tú eres un Dios clemente. Tú eres un Padre de misericordia. Clámale, 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 clámale. Abre tu boca. Entra en esta dimensión de intercesión. Entra en esta área espiritual. Él te dio la autoridad. Él te dio el poder. Él puso sobre tu boca el poder de atar y desatar. El poder de atar y desatar. El poder de la vida y de la muerte está en tu boca. Oh Rey de Gloria, en esta mañana tus hijos clamamos, tus hijos intercedemos. Ten piedad por nuestra familia rebelde. Ten piedad por ellos que practican el ocultismo. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.